Saludos a todos. El día de hoy vamos a presentar la segunda clase del tema uno de la asignatura Matemáticas de Pensiones. Como deben recordar, el título del tema es Introducción a los planes de pensiones y otras asignaciones económicas. En la clase anterior repasamos un poco el contenido del tema uno, recordando que tiene dos grandes apartados. El primero, sistemas de pensiones, y el segundo, tipos de sistemas o esquemas de planes de pensiones. En la primera clase estuvimos abordando definiciones asociadas a los sistemas de pensiones, específicamente qué es un sistema de pensiones, qué son los sistemas públicos de pensiones, qué son los seguros colectivos o sociales, qué son o qué es un plan de pensiones, donde abordamos múltiples definiciones de plan de pensiones. Revisamos un modelo muy simple de pensiones y finalmente estuvimos describiendo una breve definición sobre fondos de pensiones y las clases o tipos de planes o esquemas de pensiones que podemos eh, conseguir o abordar en esta materia. Adicionalmente, estuvimos estudiando las opciones de diseño de un sistema de pensiones, específicamente cinco aspectos que lo describen. En la clase del día de hoy vamos a continuar con esta primera parte del tema uno. Específicamente, vamos a estar conversando sobre la estructura de los regímenes de pensiones y finalmente el rol del actuario en la gestión de los sistemas de pensiones. Cuando hablamos de sistemas de pensiones, también podemos hallar en la bibliografía que estos sistemas de pensiones o estos esquemas de pensiones también son denominados regímenes de pensiones. Es otra forma a la cual pueden hacer alusión a los sistemas de pensiones. Específicamente, nosotros vamos a considerar cómo se estructuran estos regímenes de pensiones, cuáles son los componentes de las estructuras de los regímenes de pensiones desde la perspectiva de uno de los autores más destacados en los estudios actuariales en materia de pensiones a nivel mundial, el profesor Peter Tullen, quien escribió un libro muy importante publicado por la Organización Internacional del Trabajo titulado Técnicas Actuariales de la Seguridad Social. En el capítulo uno de este tema, él aborda elementos iniciales sobre los regímenes de pensiones. Específicamente, él señala que los regímenes especiales pueden ser, o los componentes de los regímenes de pensiones son principalmente los siguientes. En primer lugar, las categorías de personas protegidas. En segundo lugar, las condiciones de otorgamiento de las pensiones. En tercer lugar, el cálculo de las pensiones. En cuarto lugar, las cotizaciones. En quinto lugar, los tipos de regímenes y su coordinación. Y en sexto lugar, las conocidas cajas y fondos de previsión. Ahora pasamos a describir brevemente cada uno de estos aspectos o componentes de las estructuras de los regímenes de pensiones. En primer lugar, y un aspecto sumamente relevante es la población protegida o la categoría de personas protegidas por los regímenes de pensiones. Bueno, recordamos que podemos hablar de regímenes de pensiones o sistemas de pensiones, planes de pensiones, esquemas de pensiones. En ocasiones estos términos son tratados como sinónimos, pero tienen algunas diferencias. Bueno, al hablar de de la población protegida, en primer lugar, bueno, comprende ciertas categorías de personas asalariadas, aunque esta se ha extendido a trabajadores independientes. En segundo lugar, pueden existir categorías de trabajadores asalariados e incluso categorías según sectores laborales y regiones geográficas. Esto es muy importante porque cuando nosotros abordamos el estudio de los sistemas de pensiones o vamos a diseñar un esquema o, o plan de pensiones, lo primero es bueno, conocer la población a la cual va dirigido. Peter Tulin señala acá, de forma muy breve, que hay dos aspectos principales al momento de abordar la población protegida. En primer lugar, bueno, ¿cuál es la categoría de personas que van a estar protegidas? Comúnmente, los planes de pensiones están asociados a población o personas asalariadas. Sin embargo, bueno, porque es el origen incluso de no solamente los planes de pensiones, sino los seguros sociales en general. Pero en años recientes, los planes de pensiones están también dirigidos o se han extendido
a aquellas personas, a aquella población que no recibe propiamente un salario o un sueldo, sino que recibe otro tipo de ingreso o remuneración. Se pueden ser incluidos en planes de pensiones a nivel nacional o planes de pensiones específicos que patrocine una instancia o empresa determinada. En segundo lugar, bueno, de alguna manera, cuando se desarrolla un plan de pensiones, hay distintos niveles en los cuales esos planes de pensiones se pueden desarrollar. Existen sistemas de pensiones a nivel nacional, por lo tanto van a existir planes de pensiones a nivel nacional que abarcan millones de personas, pero pueden haber, dentro de esos planes de pensiones, bueno, puede haber clasificaciones o categorías dentro de la población amparada o protegida por el plan de pensiones. Por ejemplo, los planes de pensiones pueden ser organizados a través de determinados sectores laborales. Por ejemplo, podemos tener diferencias o un plan de pensiones diferenciado para trabajadores del sector petrolero. Podemos tener un plan de pensiones diferenciado para población que ocupa determinadas labores que ameritan mayor o menor riesgo en su ocupación. E incluso los planes de pensiones pueden ser organizados de acuerdo a determinadas condiciones territoriales. Les traigo un ejemplo. Cuando se creó el plan de pensiones, o el primer plan de pensiones completamente estructurado en el país, en los años 60, y entró en funcionamiento en 1967 con la primera ley del seguro social. Bueno, no fue la primera ley del seguro social, pero fue la primera ley del seguro social que contempló un plan de pensiones con unas bases técnicas estadístico-actuariales bastante robustas. Ese primer plan de pensiones, la categoría de población protegida eran trabajadores, pero del sector privado. Y ese plan en principio fue dirigido a aquellos trabajadores del sector privado, pero que podían inscribirse en el Seguro Social, pero trabajaban en la región capital, lo que se conocía en aquel entonces como el Distrito Federal. Y poco a poco se iba a ir extendiendo a otras regiones del país. Luego, obviamente, el seguro social, concebido en aquel momento, se fue extendiendo territorialmente e incluso a otros sectores. Como ven, el sector inicial al cual fue dirigido fue el trabajador del sector privado. Luego se crearon planes de pensiones para incorporar a los trabajadores de la administración pública, o incluso los mismos trabajadores de la administración pública fueron incorporados dentro del seguro social, así como otros sectores, entre ellos los docentes, los profesores universitarios. ¿Ok? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Nosotros de todas formas vamos a profundizar en esto cuando abordemos las bases poblacionales de un plan de pensiones en el tema 2. Definida la población protegida, o definida la población a la cual va dirigido el plan de pensiones, ahora entramos en las condiciones de otorgamiento. Esto es fundamental porque las condiciones de otorgamiento incluso son las que de alguna forma condicionan, valga la redundancia, todos los estudios técnicos de índole estadístico actual que se vayan a realizar. En primer lugar, estas condiciones de otorgamiento se definen según el tipo de pensión. Como ven, existen en términos generales tres tipos de pensiones. La primera, la pensión de vejez; la segunda, la pensión de invalidez, que ya en algunos casos es denominada pensión de discapacidad; y tercer lugar, la pensión de sobrevivientes. En primer lugar, la pensión de vejez tiene un conjunto de condiciones de otorgamiento. Entre ellas, la más importante, una edad y tiempo. Edad y tiempo. Es decir, una edad a partir de la cual esa persona va a poder recibir su pensión, y un tiempo determinado dentro del cual esa persona debe estar adscrita y activa en el plan de pensiones. En segundo lugar, bueno, esto es bien importante porque de alguna manera refleja que la persona debe cumplir un periodo de tiempo determinado en el trabajo, o un periodo de tiempo determinado de cotización o contribución al sistema. Es decir, en la pensión de vejez hay dos variables fundamentales: la edad y el tiempo en el cual se encuentra, bien sea en el trabajo o bien sea contribuyendo al sistema. En el caso de la pensión de invalidez, bueno, la condición fundamental es la existencia de un estado de invalidez. Esto se decía antes invalidez, ahora es discapacidad, el cual es definido según dos grandes categorías. Nosotros esto lo estudiamos en Matemáticas Actuales 3 en el tema 1. De todas formas, cuando entremos en profundidad en los cálculos de pensiones, los vamos a ver con mayor detalle, pero en principio, cuando se estudia invalidez
o como les digo, ya en tiempos más recientes se habla de discapacidad, podemos hablar de invalidez o discapacidad permanente o invalidez o discapacidad parcial. ¿Ok? En tercer lugar, bueno, tenemos las pensiones de sobrevivientes que se otorgan en caso de fallecimiento de un pensionado por vejez, invalidez o de un asegurado activo. Las categorías de sobrevivientes son viudos o viudas, e hijos o hijas. Y las prestaciones que reciben son conocidas como pensión de viudez y pensión de orfandad. Son las dos grandes, bueno, los dos tipos de prestaciones que se otorgan en el marco de las conocidas eh, pensiones de sobreviviente. Señalada la población protegida, mencionadas en términos muy generales las condiciones de otorgamiento, estas condiciones de otorgamiento, estas son las condiciones generales o mínimas que usualmente uno ve en este tipo de pensiones. La ley o las leyes y las instituciones luego pueden establecer condiciones mucho más específicas en cuanto a requisitos. Ahora bien, en cuanto al cálculo de las pensiones, nosotros aquí vamos a abordar una descripción sobre los cálculos de las pensiones bastante teórica. Luego nosotros más adelante en el tema 3 lo vamos a abordar desde el punto de vista un poco más técnico. Técnico en cuanto a lo mejor a a las formas y fórmulas de cálculo. Cuando se están realizando los cálculos de las pensiones, en primer lugar, bueno, cada una de las tres categorías de pensiones exige el cálculo de determinadas probabilidades y cantidades. ¿Ok? Entre ellas, Peter Tullen menciona algunos ejemplos que yo después les voy a decir en qué momento los vamos a profundizar. Él menciona mortalidad de activos, mortalidad de los beneficiarios de pensiones, probabilidad de estar casado y contraer nuevas nupcias, probabilidad de viudez, mortalidad de viudos o viudas, distribución por edad de asegurados, beneficiarios y sobrevivientes. Estos son algunos aspectos que nosotros vamos a estudiar con mayor detalle cuando abordemos las bases técnico-estadísticos actuales en el tema 2, específicamente en lo que se conoce como bases poblacionales y bases biométricas. Además, Peter Tullen señala que hay dos elementos que predominan en el cálculo de las pensiones. En primer lugar, la determinación del monto de la pensión, es decir, cuál va a ser el monto del beneficio o la prestación a otorgar y de alguna manera aquí se definen los que se conocen como tasas de pensiones uniformes. ¿Ok? Esta es una de las alternativas que menciona Peter Tullen. Después nosotros vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos de los esquemas de pensiones a qué nos referimos con estas tasas de pensiones eh, uniformes, también niveladas, llamadas niveladas. En segundo lugar, tenemos la relación entre el monto de la pensión y el salario o ingreso que no es más que la relación con el salario asegurado. Cuando se determina el monto a otorgar por una pensión, usualmente ese monto tiene algún tipo de relación con el salario o ingreso de la persona. Puede ser que sea un porcentaje del salario, lo más común es que sea un porcentaje del salario, del ingreso y específicamente un porcentaje de los últimos salarios o ingresos. ¿Ok? Esto también esto en cada legislación se define esto con bastante detalle y por lo tanto luego cuando uno realiza los cálculos actuariales, bueno, debe tomar en consideración lo que las leyes estipulan. Bueno, luego, en el cálculo de las pensiones, bueno, según el tipo de régimen de pensiones, bueno, podemos encontrar un régimen nacional de pensiones, un régimen complementario obligatorio y un régimen de pensiones privadas. De alguna forma, estos tipos de regímenes de pensiones que menciona aquí Peter Tullen hace referencia a lo que en la previsión social también se conoce como los pilares o niveles de los sistemas de pensiones. Nosotros cuando estudiamos previsión social, en el tema 1 de Matemáticas Actuales 3, estudiamos estos tres pilares. Estos tres pilares puede ser llamado pilar 1, pilar 2, pilar 3 o el primer pilar también puede ser denominado pilar básico de un plan de pensiones y los pilares complementarios. ¿A qué nos referimos con estos pilares? En primer lugar, es que existe, y esto es comúnmente eso se ve, es en los sistemas nacionales de pensiones. Existe un sistema nacional de pensiones, también puede ser definido como un régimen nacional de pensiones, que abarca a una población bastante amplia de trabajadores o afiliados al sistema. Estas personas van a recibir un conjunto de
prestaciones y van a realizar un conjunto de contribuciones, de alguna manera muy similares y hasta cierto punto uniformes. Luego pueden existir regímenes complementarios que de índole obligatoria. Por ejemplo, vamos a suponer que en el caso venezolano, todo el mundo está inscrito en el seguro social, todo el mundo contribuye al seguro social, pero es muy común observar sobre todo en las instituciones públicas, sí, en la mayoría de las instituciones públicas existen sistemas de pensiones complementarios, unos más robustos que otros, pero donde el trabajador simplemente tiene que aportar así haya aportado al seguro social. En el caso de los trabajadores de la administración pública, en el caso venezolano, estos aportan tanto al seguro social como al fondo de pensiones de la administración pública que gestiona la tesorería, la seguridad social. Realiza dos aportes. De alguna manera, ambos son de carácter nacional, pero tienen como una especie de complementariedad entre sí. Eso en el caso venezolano. En otros países, bueno, simplemente existe un régimen nacional de pensiones básico y producto de determinadas condiciones que pueda tener el trabajador, dependiendo del sector en que trabaja, dependiendo de la institución o la empresa en que trabaja, debe estar adscrito además a otro régimen de pensiones que se denomina complementario. Y adicionalmente existe, bueno, lo que también esto sería el segundo pilar. Existe adicionalmente lo que se conoce como el tercer pilar, que son ya regímenes de pensiones comúnmente de índole privada que la persona puede o no contratar, o si quiere lo contrata, si quiere no lo contrata. De alguna forma, si ve que el nacional como el complementario no son suficientes, bueno, también se incorpora a un régimen de pensiones de índole privada. En resumen, estos son de alguna forma los conocidos tres pilares de los sistemas de pensiones o los regímenes de pensiones. Abordados, bueno, algunos de los aspectos poblacionales y biométricos utilizados en el cálculo de pensiones, algunos ejemplos que nos señala aquí Peter Tullen, mencionado, bueno, los elementos que determinan el cálculo de las pensiones, específicamente la prestación o el beneficio, y mencionado cómo se organiza de alguna manera un régimen de pensiones y en consecuencia afecta o incide sobre el cálculo de las pensiones, tenemos adicionalmente, bueno, cómo se puede expresar esto para cada uno cada uno de los tipos de pensiones, específicamente cada uno de los tipos de seguros sociales o colectivos que vamos a encontrar comúnmente en cualquier país.